Hola a todos. La idea de hacer esto es que sea un canal de uso para recordar, para tener a mano una guía rápida en video de un repaso de casos clínicos, todo basado en evidencia científica y no tanto en la experiencia, que es por ahí un poco la transición que estamos pasando, por lo menos la que yo creo que estamos pasando, que hacemos o hacíamos muchas cosas basadas en la experiencia porque funcionaba de tal o cual manera y hoy por hoy vemos que no están así. Vamos a ir viendo, vamos a hacer un recorrido de muchos casos clínicos, alrededor de 150 o más, todos casos que me han tocado personales. Tal vez va a haber casos compartidos con otros colegas y demás. La idea es que esta plataforma, este canal, sea para que nos saquemos las dudas, que veamos. Por ahora van a ser así, videos cortos, en los cuales vamos a hacer básicamente, como dice ahí, tips para nuestras primeras urgencias. Y bueno, básicamente va a ser lo que uno imagina o lo que deberíamos hacer todos cuando se nos presenta un caso, o por lo menos la manera en que nosotros lo vemos. Mi nombre es Carlos Coria, yo soy médico veterinario, para quien no me conoce, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y me dedico a la medicina de urgencia y cuidados críticos desde hace aproximadamente unos 3 4 años, 3 años básicamente, pero desde que trabajamos en UCIBET, básicamente es mucho más terapia intensiva que otro tipo de actividad. Y bueno, la idea es tratar de contar cómo se ve la clínica desde este punto de vista también. Y bueno, ¿por qué no llegar a conclusiones diferentes, pero que desde el punto de vista esté bien? A eso me refiero, que se puedan resolver los casos. Y bueno, nada, la idea es que sea todo simple, fácil y de recordar, ¿sí? Bueno, después de esa breve introducción, vamos a ir haciendo unos videos cortos de aproximadamente unos 15 20 minutos, más o menos, eh, en los cuales vamos a ir tocando distintos temas, pero hay cosas por ahí importantes que me parecen fundamentales decirlas antes, como lo es desmitificar o por ahí eh, sacar del punto de vista de lo negativo a la ketamina, ¿sí? Tampoco es que es todo perfecto y re positivo, pero sí básicamente por lo menos entender que ya no aumenta la presión intracraneana como siempre se creyó, que es uno de los puntos críticos, que siempre que tengo posibilidad de dar alguna charla o una conferencia lo menciono. Me parece que yo desde que descubrí este artículo, lo descubrí hace poco inclusive, o sea, hace 3 años, y fíjense que la fecha de publicación es de 2004, o sea, es súper viejo. Básicamente todo lo que tenga que sea de 5 o 7 años hacia atrás se considera literatura ya no obsoleta, pero sí atrasada en cuanto a los avances nuevos. Entonces por ahí uno tiene que tender a leer y a aprender a estudiar y buscar información en internet y bueno, son cosas que por ahí en la facultad a mí particularmente no me enseñaron, pero bueno, punto es la ketamina no se empezó a rectificar el uso de la ketamina en un paciente traumatizado, es fundamental para el manejo del dolor y es un pilar fundamental para hacer esto, para tener una buena analgesia, para el trauma craneoencefálico particularmente, es, diría que para mí por lo menos, algo súper importante porque, por ejemplo, ya lo vamos a ver, pero durante la fisiopatología del trauma craneoencefálico, eh, una de las lesiones, de lesión primaria y lesión secundaria, que es por eh, toda la cascada de inflamatoria y los sucesos que ocurren. Y bueno, una de esas es por la activación de los canales de glutamato y aspartato. Y bueno, la única droga que por lo menos tenemos al alcance acá o que conozco yo que lo hace de manera efectiva
bloqueando esos canales es la ketamina, ¿sí? Para evitar también la liberación de calcio y demás, que es la que termina dando la citotoxicidad o neurotoxicidad que lo hace irreversible después a ese tipo de lesión. Y por ejemplo, lo de la lidocaína. Entiendo que hoy por hoy también está como un poco cuestionado, depende de la escuela que uno lea, es decir, la americana o europea, que son lamentablemente las únicas dos que lideran el mundo. Ojalá algún día pudiéramos hacerlo nosotros, pero por ahora no. Así que la lidocaína, hay sí aspectos generales y no implicancia de inflamación, bueno, es fundamental para eso, pero no solo como yo por lo menos me egresé pensando que era un anestésico local, sino en un montón de aspectos fundamentales directamente a través de la vena. Por suerte hoy por hoy se ve cada vez más la utilización en goteos constantes y obviamente que para los bloqueos locos regionales, que hoy por hoy sí es uno de los pilares fundamentales y más importantes en la analgesia en un paciente traumatizado, por ejemplo, en un accidente, porque no genera ninguna alteración hemodinámica generalizada como sí lo hacen todos los demás analgésicos. Cuando uno lo aplica vía sistémica, siempre tienen algún efecto secundario, un poco mayor, un poco menor, pero siempre tienen, digamos, ¿sí? Y bueno, acá en este caso la lidocaína es fundamental para el tema de los bloqueos, que es lo que le decía recién, ¿sí? Bueno, siempre ahí yo pongo esta imagen, este video lo tengo porque me parece importante, porque fue uno, estaba cuando era estudiante veterinaria en la Universidad de Río Cuarto todavía, y me tocó ser auxiliar de cirugía, asistente de cirugía del doctor Juan Tomás Wheeler, que fue uno de los grandes mentores que hubo ahí, y estábamos en una cirugía de una amputación de un miembro por un osteosarcoma de un pitbull, y habíamos hecho la antisepsia. Y bueno, después van a ver ahora lo que pasa, pero lo más impresionante fue cómo se actuó y cómo se arribó al caso, digamos. Y la idea es mantener la calma, digamos. Sé que es súper difícil eso, pero por lo menos yo particularmente el ejercicio ese lo hago cuando estoy tranquilo, no estoy, no sé, pienso, bueno, ahora ya sale innato, pero antes pensaba decir, bueno, a ver, mientras estoy estudiando, decir, bueno, si hay una hemorragia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en el momento que pasa, ya sabes qué hacer. Eso es lo que yo, por ejemplo, le digo a la gente a los propietarios que tienen perros con convulsiones, porque la mayoría de la gente tiene el perro con convulsiones y entran en un ataque de euforia y de locura, que empiezan a gritar, todos se tratan mal entre ellos, uno quiere tener la razón, el otro le grita más y lo único que hacen es empeorar la situación y el perro sigue convulsionando cada vez más por los estímulos externos, digamos, ¿sí? Entonces, yo lo que le planteo a los propietarios es que se pongan tranquilos en casa y digan, bueno, mira, cuando tengan una convulsión hay que estar tranquilos, no hay que ponerse locos, hay que, uno se encarga de grabar, el otro apaga la luz, cierra la ventana, no hablan y tratan de que no se golpee el perro y no le vayan a meter la mano en la boca para que no se trague la lengua, porque eso no pasa en veterinaria, porque le van muy probablemente que los muerda y con suerte no los lastime, pero tal vez los muerda y bueno, no estaría tan bueno eso si después tenemos un problema, digamos, ¿sí? Entonces este video pasó algo muy, muy importante, me pareció bueno mostrarlo. Igual andás haciendo un goteo más despacio. Tape. Agua. Demasiado alcohol, ¿No más nada? ¿Cómo me dijiste que no te lo separas? Y amputar la pata no así se te perro. Bueno, ahí básicamente creo que hay muchas cosas para ver y entender, o por lo menos yo lo veo de esa manera.
En el momento que me pasó, yo soy esa persona que está ahí enfrente, el doctor Juan Tomás, este que está acá. Yo lo que intentaba hacer en ese momento era cubrir el fuego porque sabía que la única contraindicación del oxígeno es en un incendio, digamos. Entonces, si vos lo ahogás, se apaga, digamos, porque consume oxígeno, por eso la llama es color anaranjada, en este caso. La azul es otra cosa, no importa. También consume oxígeno, digamos. Pero más allá de eso, a lo que voy es que acá, si nosotros intentábamos apagarlo, es decir, cubrirlo, se iba a apagar, pero en realidad estaba entrando aire desde abajo porque yo lo que no me había dado cuenta era que estaba como intentando sacudía desde abajo, o sea, ponía una mano arriba y la otra la movía para tratar de apagar, en realidad lo único que hacía era reavivar más el fuego y se empeoró todavía, digamos, y todo el alcohol que había en la mesa se prendió fuego. Lo importante fue que jamás el doctor Juan Tomás se movió de ese lugar a pesar del accidente y lo que pasó, y por ahí no me parece ver, no mostrar estas cosas porque nos pasan a todos, creo que le puede pasar a cualquiera, y me parece a mí lo importante, siempre fui, el que me conoce de antes sabe que siempre fui a buscar el error de los demás para aprender, pero no porque me gusta saber cómo se equivocó, sino porque no quisiera que me pase, porque es horrible tener que explicarle por qué tenía todos los pelos quemados. Acá en esta mano se amputó, pero si te pasa en otra situación, todos los pelos quemados, ¿cómo uno le explica? O la piel quemada, incendiada. Lo mismo pasa con la manta térmica cuando le intentan dar calor a los pacientes en las cirugías o en la internación, que después están quemados completamente y bueno, si uno supiera que, entendiera que la presión que ejerce el cuerpo hace más vasoconstricción, o sea, por mecánica no llega la sangre ahí, entonces por eso no calienta tanto. Y bueno, no hay una buena distribución del calor, en realidad sí calienta, pero bueno, acá en este caso creo que es fundamental comentarlo, o sea, me parece que hay muchas cosas, el doctor nunca se movió de ese lugar, apaga, estuvo ahí dirigiendo la cosa, digamos, y eso creo que es lo importante, uno tiene que ser líder en una situación así, pero mantener la calma a la vez. Perdón. Es decir, acá el doctor nos decía qué hacer a pesar de lo que pasaba, o sea, y creo que eso es lo más importante, uno tiene que marcar esa seguridad ante una situación así, porque nosotros siendo estudiantes y aprendiendo, eso a mí por lo menos me da mucha seguridad cuando estoy con alguien así, porque sé que no va a pasar nada, y si pasa, lo va a poder resolver, o por lo menos va a saber cómo hacerlo, si no puede, me dirá o lo hago o lo ayudo, digamos, ¿sí? Pero creo que por lo menos ese fue uno de mis grandes temores siempre, saber qué es lo que puede pasar. Como decía Ricardo Coco, uno intenta nadar en anatomía del animal y por no estudiar. Entonces creo que acá pasa algo parecido. Uno intenta hacer cosas sin antes leer o buscar, investigar. No se trata de coraje esta profesión, sino de entendimiento de otro tipo de cosas. Entonces acá es lo que por lo menos yo veo y bueno, ahí después se llegó a una manta con agua. Obviamente que después tuvo que volver a reacomodarse todo, esterilizar, cambiar los campos, hacer todo un montón de cosas de nuevo, pero por lo menos se cortó el fuego y demás, ¿sí? Otra cosa acá, entender esto, es decir, tu primera guardia, es de humano esto, pero eh, me pareció re buena la imagen porque no encontré ninguna veterinaria así, y bueno, no tenía, ya voy a hacer una, pero una situación así importante, como por ejemplo lo es que uno está sangrando el brazo, en este caso del paciente, y el doctor está ocultándole el corazón, digamos. Sí, se entiende que la semiología y el examen clínico en general, pero hay cosas que superan a lo urgente y la emergencia, digamos. Es decir, acá el chico este, si no le cortan la hemorragia, va a tener una muerte ahí nomás, inminente, o sea, por una examinación, digamos, ¿sí? Entonces eso es lo que uno tiene que tratar de evitar, es decir, por ejemplo, otro error que suele pasar muy comúnmente, o me pasó mucho tiempo, era, viene un perro con una herida o una fractura y me enfoco en la herida y no en tratar el dolor antes, o sea, me pongo a rasurar el pelo, a limpiar y el perro grita de dolor y lo sostiene, es decir, tenerlo fuerte, y en realidad no, digamos, o sea, fundamental es sacarle el dolor primero, porque si yo fuera ese perro, a mí no me gustaría que me estén limpiando una herida, una fractura, y que me estén sosteniendo y apretando para que no grite o para que no me queje. Vamos, sacarme el dolor y después hacer lo que quieran, siempre y cuando no implique la vida. Acá en este caso, si no le hacen
una hemostasia urgente, va a fallecer, obviamente, o por lo menos va a perder mucha sangre. Tal vez tenga una hipovolemia, un shock hipovolémico a posterior, pero mientras tanto es fundamental eso, ¿sí? El triage creo que es súper importante, súper importante. Nosotros tenemos en la veterinaria, que ahí lo vamos a ir viendo, vamos a poner, tenemos un triage en el cual este es distinto al que tenemos colgado en las paredes. Nosotros lo tenemos colgado porque antes no lo teníamos y lo pusimos, y desde que hicimos eso dejó de haber problemas con la gente que decía, no, mi perro es más urgente, esto, aquello. Entonces esto como que tranquiliza mucho a la gente. Pero ¿qué pasa? Este triage es diferente al que nosotros tenemos para la gente, porque este triage no es para la gente, digamos. Si este triage es para el veterinario, este triage va atrás, va en la parte del consultorio, va en la parte de la internación. Pero sobre todo para cuando uno recién arranca y demás, porque después con el correr del tiempo uno se va dando cuenta de que, nada, que estas cosas son súper importantes entenderlas y te salen solas, digamos, ¿sí? Entonces ahí tenés basado en 3 criterios, ¿sí? Que la respiración, pulso y perfusión y el estado mental. El estado mental para mí me parece fundamental siempre, siempre, siempre. Y bueno, esto obviamente que es de humano, por eso es súper rápido, pero es para la sala de urgencias y de los médicos, no de la gente, ¿sí? Yo le voy a mostrar otro triage que es para la gente, para que se entienda, y que lo único que significa el otro triage te dice qué tipo de patología y el tiempo de espera. Entonces eso calma mucho la ansiedad de la gente, porque vienen con mucha ansiedad todo el tiempo acá. Uno tiene que evitar la polifarmacia. Yo siempre era muy también de hacer esto. Leía tal cosa y decía, no, esto tiene que hacerse, esto lo hago acá, y después me daba cuenta que ponía, combinaba no sé, un estimulante del peristaltismo con un antidiarreico, digamos. O sea, a ese tipo de cosas hay que leer la interacción de las drogas, entender que se puede combinar, que no, como la combinación de los AINES con los corticoides. O sea, que inclusive una sola vez sí se puede hacer, pero depende, eso está siendo investigado. Hace bastante, por lo menos, que yo sé que están investigando a ver si como en medicina humana se hace. Fíjense que vienen muchas drogas compuestas, en veterinaria también pasa. Entonces se están intentando ver si se puede hacer una única dosis y luego ya hacer uno u otro, depende de lo que se quiera hacer. Pero no sé lo indicado todavía, ¿sí? Pero más allá de eso, uno tiene que tratar de evitar de dar 18 medicamentos que no tengan fundamento porque me pasó, porque creí o cosas así. Ya vamos a ver. Eh, Casualmente hace poquito hablaba también de con un colega de una pacientita que venía intoxicada con una pipeta, y la principal indicación, porque viene salivando, es darle atropina. Y justamente esa es la principal contraindicación, no dar atropina en un intoxicado, digamos, con piretroide, porque genera más taquicardia, por ende te da una muerte, digamos. Sí, bueno, esto es una cosa que hacía yo en la otra veterinaria donde estaba, en la que estoy ahora también lo hago, pero desmetomidina no tengo ahora, y bueno, la anticidad menos, que es el atipamezol. Eh, por ende, lo que hacía era poner la droga con su antídoto pegado, ¿sí? Unido. Entonces es una buena forma de encontrarlo rápido y que tenés ahí las cosas. Y las drogas lo pegás en la pared, ¿sí? Y esto es una cosa que hicimos, trabajo en equipo puse acá porque esto es una RCP que hicimos en un perro que tenía un hemoabdomen por ruptura espontánea de un tumor de vaso, en el cual trabajamos en equipo para tratar de reanimarlo. Y bueno, simplemente eso lo pongo porque es el único que tengo filmado, y cuando ya veamos ¿cómo es? La charla de RCP o para cardiorrespiratorio y reanimación cardiopulmonar, vamos a ver cómo podemos hacer y demás, y qué es lo correcto, lo incorrecto, o qué es lo que deberíamos hacer de manera organizada. ¿Sí? Acá tenemos las compresiones, siempre uno tiene que estar con los brazos extendidos y hacerlo. Ese ritmo es muy acelerado, uno no banca a ese ritmo 2 minutos o tanto tiempo. Ahí estamos con el monitor, esos son los movimientos que yo hacía. ¿Sí? Imagínense que tienen que hacer 120 movimientos, eso no son latidos, son movimientos que toma el aparato. Y ahí ya hicimos el cambio de operario. ¿Sí? O sea, hicimos el cambio en el cual tenemos el, la cosa. Sí, ahí vemos que estamos, bueno, cansados, digamos, pero por una cuestión de que es agotador hacer una reanimación, y cuando no es real, no nos sale, bueno, es peor todavía, ¿sí? No la quiero hacer tan larga, pero el primer video tal vez dure alrededor de 25, 27 minutos. Pero por ejemplo,
las preguntas que uno se tiene que hacer, o por lo menos yo me hacía cuando recién arrancaba y que me hago todo el tiempo, es cuando viene un paciente que no camina, tengo que pensar, ¿es ortopédico o es neurológico? ¿Sí? Si es flácido o es espástico, es decir, si yo veo que me voy por la parte neurológica, ¿eso es flácido o es espástico? Es decir, ¿tiene tono o no tiene tono? ¿Sí? Porque por ahí puedo llegar a estar pensando en una luxación coxofemoral y en realidad nada que ver, o al revés, puedo pensar en algo neurológico y era ortopédico, ¿sí? Porque suele pasar a veces cuando no tenemos muy claro, por eso a veces o te toca un caso atípico, sobre todo cuando uno recién arranca, le pasan cosas raras. Es como la bienvenida que te da la profesión y cosas que nadie ve, nadie entiende, ni siquiera alguien que trabaja hace 30 años si lo preguntas y no te lo saben contestar, porque no sé por qué pasa, pero es como una bienvenida que te da la profesión. Sí, es cardíaco respiratorio, porque yo creo que esto es fundamental. Ya vamos a hacer el sistema cardiorrespiratorio, vamos a ver los dos por separado. Para mí, en mi punto de vista, el sistema respiratorio es un mundo mucho más complejo del cual aprendo todos los días y el cardíaco igual, pero creo que es más complejo el respiratorio. Y los pongo juntos porque siempre va la gente, viene con el problema, piensa que porque está respirando está mal, no, tiene el corazón, un problema en el corazón y está gordo, el perro parece una mesita de luz, digamos, el sobrepeso que tiene. Entonces hay que entender que cuando es cardíaco, la gran mayoría de las veces, y casi en un 90%, es un perro delgado o flaco con pérdida de peso que viene progresivamente. Tal vez sea obeso, pero viene perdiendo peso, digamos, ¿sí? Entonces es fundamental la anamnesia y después el examen clínico, obviamente. En caso de que sea respiratorio, si es inferior o superior. No es lo mismo como es un estridor laríngeo o una parálisis laringea que una tos bronquial o que por ahí uno si no ve un estornudo inverso nunca, la gente piensa que son convulsiones y si no lo ves en la consulta la gente te lo explica. Como dura tan poco, a veces no lo pueden grabar, entonces vos pensás que tiene convulsiones y lo tratás. Ya vamos a ver que no hay que tratar a un paciente con convulsiones en la primera. Sí, depende de la causa, siempre. Sí, pero bueno, es una convulsión o un síncope. ¿Por qué? Porque eso es fundamental, entender si va del corazón o va del lado como es del lado neurológico. Acá, es decir, por ejemplo, básicamente una que casi siempre se da es en el síncope se desmaya cuando hay un ejercicio intenso, ¿sí? Porque no llega a generar una hipoxia cerebral y no puede bombear la sangre suficiente sea por la causa que sea, hacia el cerebro. Entonces el cerebro lo que hace directamente equilibra las presiones y hace un desmayo, genera un corte y hace un desmayo, entonces equilibra las presiones a toda la altura del cuerpo, en todo el organismo y es uno de los fundamentos de los desmayos y después también puede ser porque, bueno, por la misma hipoxia y demás, pero más allá de eso, acá uno tiene que entender si es convulsión o no, porque la terapia es totalmente diferente. Si se desmayó por un síncope, generalmente el estado mental, la salida de eso, es decir, al despertar, es perfecto, capaz que se levanta y sale corriendo y está todo bien. En cambio, la convulsión, casi en el 100% de las convulsiones o en los gran mal, la mayoría de las veces, tiene que un estado mental alterado, digamos. Y si está en estado epiléptico es neurológico o por intoxicación, digamos, ¿sí? O sea, eso es súper importante, ¿sí? Porque la terapia que vamos a utilizar es diferente. Ya vamos a hablar de eso también, que lo hemos modificado varias veces. Y además la famosa terapia del sueño, que ya le hemos cambiado también. Y esto es algo como básico, que son signos clínicos que nos ayudan a localizar el problema, ¿sí? En el sistema cardiovascular, ¿sí? Y diferenciar la patología respiratoria. Esto lo puse porque suele ser uno de la gran mayoría de los casos clínicos que vienen, ¿sí? En realidad, la causa número uno es el trauma, pero si ese paciente es cardiópata o tiene patología respiratoria, es fundamental entenderlo también, ¿sí? O ni hablar si una gata o una perra preñada, por ejemplo, eso también es fundamental, ¿sí? Bueno, generalmente el cardiopatía tiende a ser flaco, como lo puse ahí. Los gatos son totalmente diferentes, ya lo vamos a ir viendo, vamos a hacer un apartado para felinos. La ocultación cardíaca suele regar un soplo o ritmo de galope en felinos. Eso siempre tener en cuenta que las arritmias y los soplos son los que uno puede detectar con el estetoscopio y después el resto de patologías y demás se ven con los exámenes complementarios, a menos que uno tenga mucha pericia, puede decir, no, tiene tal o cual patología y después lo confirmás. Pero bueno, a mí por lo menos no me pasa todavía. Cuando hablamos de patologías cardiovasculares, puedo pensar que tiene
propiamente dicho, si una efusión pericárdica o un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco que es diferente y bueno, puedo pensar en eso y a través del estetoscopio, digamos, ¿sí? Pero bueno, no es lo mismo, ¿sí? Bueno, el pulso femoral habitualmente suele ser débil cuando es de origen cardíaco, la extremidad fría es por una cuestión de la distribución de la sangre, del bombeo, el estado mental es anormal, ¿sí? Y bueno, por ahí los episodios de tromboembolismo arterial en gatos que suelen causar paraparesia o monoparesia y dolor. Eso es fundamental porque yo me confundí como una o dos veces en los casos que me tocó con los gatos con un tromboembolismo arterial. Me confundí y bueno, nada, la verdad que fue un bajón porque intenté eh, ¿cómo se llama? Intenté corregirlo y ya era muy tarde, digamos, ¿sí? Hoy por hoy, por suerte, lo estamos operando los gatos con tromboembolismo, tenemos posibilidad de operar la aorta abdominal, siendo que siempre creímos o crecimos pensando que era súper difícil y era para que lo hicieran en otros lugares y no nosotros, y bueno, por suerte hoy pudimos lograrlo. Y demás. Acá esto es un tema fundamental el fluidoterapia, vamos a hacer un apartado específico de esto, tal vez dure más tiempo, pero bueno, creo que acá es fundamental entender un montón de cosas, pero lo básico es que hay que dejar de utilizar tanto la solución de cloruro de sodio al 0,9% y empezar a utilizar más bien soluciones balanceadas, como lo es el Ringer, que es lo que más tenemos a mano, Ringer o Ringer lactato, evitar la sobrecarga de volumen, como lo es el vaso ese que está simulando eso, y terminar de esta manera, digamos, con un paciente súper ahogado, como es con una sobrecarga de volumen y es fundamental en los gatos porque no solo la cara así le va a quedar al gato, sino que le va a quedar, como es, le va a quedar un edema pulmonar que lo va a hacer difícil. Por ejemplo, acá vamos a empezar con la demostración de alguno que otro tipo de cosas, como lo es la fluidoterapia con protocolos liberales o restrictivos, ¿sí? Ninguno de los dos está bien. Lo liberal era, me pongo una vía, abro a chorro y de ahí, nada, me voy, atiendo la otra consulta o pienso que eso está bien, así, no, ya hoy no es así, se hace todo por metas, inclusive hoy por hoy en terapia intensiva humana y hay un estudio en veterinaria que se está haciendo, eh, por lo cual por suerte tuvimos la posibilidad de poder comentar y charlar al respecto con los colegas que lo están trabajando, pero hoy por hoy se está viendo el tema de la elevación de las piernas, porque se sabe que hay una gran reserva de sangre, que ya lo vamos a ver después cuánto es el porcentaje, pero básicamente ya no es tanto, se está viendo que antes los 90 mililitros por kilo, históricamente, por lo menos cuando yo me recibí, eran para gato, para perro y 60 para gatos. Bueno, después eso se fraccionó en 3, después se fraccionó en 2, pero quedó en 3, pero la tercera dosis nunca se daba. Ya lo vamos a ir viendo, eso solo estoy haciendo un resumen. Y después la otra que pasaba era que bueno, terminaban con edema, una sobrecarga de volumen increíble. Y hoy por hoy se está viendo que en realidad, en vez de ser de 20 a 30 mililitros por kilo de carga en 10-15 minutos, hasta 3 veces o 2 veces en perro y de 10 a 20 en gatos, es de 5 a 10 o de 3 a 5 en realidad, porque sería el porcentaje estimativo de volemia que tendrían las piernas de un paciente de reserva, digamos, ¿sí? Resumidamente. Y una de las cosas importantísimas de entender que no es lo mismo un shock hipovolémico, ¿sí? Que un paciente deshidratado. Que el paciente hipovolémico puede ser por deshidratación completamente, totalmente, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver a posterior, ¿sí? Y bueno, entender que si es respondedor o no a volumen, eso vamos a ir viendo. La curva de Frank-Starling o la ley de Frank-Starling ya no son tanto como se creyó siempre. Hoy por hoy se están modificando, se están viendo las diferentes tipos de cosas para hacer y de agregar y de cambiar, digamos, ¿sí? Ya eso lo que significa simplemente es que en la porción de abajo está en precarga dependencia, significa que la fibra no llega a su máximo potencial de estiramiento, las fibras cardíacas, es decir, le falta más precarga, más llenado para tener un mejor gasto cardíaco, es decir, una mayor cantidad de volumen sistólico. Y después la parte de arriba, la zona de precarga independencia, significa que ya llegó a su máximo potencial de estiramiento y no va a poder llegar por más volumen que le pongamos. Lo único que vamos a hacer, vamos a generar más edema. Entender que la solución de
cloruro de sodio ya hay que dejar de utilizarla, más que para lavar heridas y no sé, entrar en un clavo ortopédico cuando uno coloca, o en Addison, por ejemplo, y sí utilizar, por lo menos como hacemos nosotros, la hipertónica, sí, eso sí, pero en sí básicamente hay que bajar un poco porque genera una acidosis metabólica, ¿sí? Hiperclorémica y una lesión renal aguda, que ahora lo vemos rápidamente, que lo único que hace es que esa cantidad alta de cloro, ¿sí?, es detectada por la mácula densa, eso genera por las células subglomerulares, que en la liberación de adenosina, eso genera vasoconstricción, y por ende eso termina generando una hipoperfusión renal, y empeora aún más si tuviese hipovolemia el paciente, y ni ahora si tiene un shock de tipo hipovolémico o deshidratado, peor todavía, ¿sí? Entonces no hay que rehidratar más con cloruro de sodio. La tendencia siempre fue de tratar de medir los electrolitos, pero no todos tenemos esa posibilidad, ¿sí? Y bueno, acá hay unos gráficos que muestran cómo el pH, ¿sí?, va cambiando, ¿sí?, utilizando solución salina, ¿sí?, y el normosol R, que es como el Ringer, muy similar. Y fíjense que el pH, ¿sí?, se mantiene bien, ¿sí?, y acá genera muchas bajas y se mantiene en acidosis metabólica la fisiológica. Y acá el tema del potasio también pasa lo mismo, digamos, ¿sí? Inclusive cuando hay solución salina, el potasio a las 6 horas aumenta mucho más que en el mantenimiento general, así que eso hay que tratar de dejar también de decirlo. Y una cosa re importante es que, por lo menos yo, cuando me egresé, pensaba que cuando yo hacía fluidoterapia, había edema pulmonar y decía, no le demos mucho fluido porque va a haber edema pulmonar. Bien, perfecto. En los perros, si te pasa el edema pulmonar, antes pasa un edema visceral, un edema subcutáneo y después pasa un edema pulmonar. En cambio, los gatos no, te da un edema pulmonar directamente. Sí, me ha pasado que han dado edema pulmonar agudo los bulldogs, por ejemplo. Eso sí, los bulldogs franceses me ha pasado. Eh, y sin poder notar un edema eh, visceral antes, o subcutáneo. Y esto es el edema subcutáneo que me refiero, en la conjuntiva donde más se suele ver, digamos. Sí, acá en el gato porque tiene una sobrecarga increíble de volumen, pero esto es un perro y se ve así de esa manera cuando hay una sobrecarga rápida. Un tip que puede pasar es que uno está haciendo una fluidoterapia y se da cuenta que está haciendo una sobrecarga de volumen o un aumento de volumen muy rápido cuando estás haciendo la aplicación del volumen y empieza a gotear por la nariz el fluido o a llorar el paciente, digamos, ¿sí? Y bueno, esta es la primera parte. Vamos a empezar a ver los tipos de casos y bueno, espero que haya servido.